¿Sabes qué usar para alargar la vida de tus flores? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Vizcarra.net, en el que vamos a aprender algunos métodos para darle más tiempo de vida a tus flores. ANOVA, análisis de varianza, experimento de modelo de diseño factorial y análisis de dos direcciones. Experimento realizado en la Universidad de Sonsonate, materia métodos probabilísticos, utilizando la prueba F-ANOVA. Integrantes: Jubel Kiercita Rivera Mendoza, Keiri Janina Fraile Massing, Kevin Antonio Cartagena Araujo, José Enrique Montoya Pérez. Descripción del experimento. El siguiente experimento consiste en tomar el periodo de duración que tienen las flores rosas, clavelinas, gerberas y margaritas con diferentes sustancias: café, cobre y agua, pastillas aspirinas, azúcar y cloro, con temperatura ambiente, y así determinar cuál de las sustancias le da más tiempo de vida a la flor. Para este experimento se plantearon tres hipótesis. 1. ¿Existe evidencia de una diferencia entre las sustancias en términos del tiempo promedio que tardan las flores en marchitarse? 2. ¿Existe evidencia de una diferencia entre los tipos de flores en términos del tiempo promedio que tardan las flores en marchitarse? 3. ¿Existe evidencia de un efecto de interacción entre las sustancias y los tipos de flores? Los materiales utilizados en este experimento fueron recipientes de vidrio, agua a temperatura ambiente, pastillas aspirinas, sobres de café instantáneo, azúcar, cloro, alambre de cobre, flores clavelinas, rosas, flores gerberas, flores margaritas. A continuación, las muestras del experimento de los primeros días. Este fue el resultado de las primeras fotos que tomamos a lo largo de los primeros días. Como podemos observar, que no se identificó ningún cambio desde el día en que las flores se compraron. El efecto en cada una de las plantas empezaron a suceder a partir del cuarto día. Sin embargo, algunas ya estaban muertas en el cuarto día debido al líquido en que se encontraban. ¿Y qué efecto produjo en cada una de las flores cada uno de los componentes que agregamos en el agua? Comencemos con el cloro y el azúcar. Es uno de los preservantes de las flores más conocidos comúnmente por las personas, ya que el cloro mata todo tipo de bacterias que puedan existir en el agua, y el azúcar es un endulzante rico en nutrientes para las flores, manteniéndolas vivas durante más tiempo, lo cual es bastante verídico. El café se dice que ayuda a crecer de forma vigorosa y a evitar el ataque de plagas, pero el efecto es bastante verídico en la tierra. Sin embargo, en el agua produce un desequilibrio en el pH de las flores, produciendo que éstas mueran un poco más rápido. Caso un poco contrario sería el de las aspirinas y el cobre. Las aspirinas bajan el pH del agua, reduciendo la forma de microorganismos, lo que es así aportando a las flores alimentos en forma de carbohidratos. Por último tenemos el cobre, que es bastante asombroso ya que es un elemento esencial para el crecimiento de las plantas, aparte que proporciona otros minerales. Al ser absorbido por la flor de una forma iónica, se produce un efecto de lignina, lo cual produce que en las paredes celulares de la flor un soporte para mantenerla en una posición vertical, lo que hace que la planta produzca una correcta polinización y resistencia al estrés. Hecho el experimento, ¿verdad? Tenemos los datos obtenidos de ello. Tenemos dos factores, el factor A y el factor B. El factor A lo componen lo que son las sustancias, ¿verdad? Que están el café, el cloro, el azúcar, cobre y agua y aspirinas.
En el factor B tenemos lo que son los tipos de flores, que están la margarita, la clavelina, la gerbera y la rosa. Tenemos las 64 muestras tomadas, donde están en días, ¿verdad?, de duración que ha tenido lo que son las flores, ¿verdad?, los tiempos de vida en las diferentes sustancias. Tenemos los totales y tenemos las medias obtenidas, ¿verdad? Vamos a resolver lo que es el experimento ANOVA. Entonces, para el paso 1 tenemos la hipótesis de no diferenciable del factor A. Decimos que H sub 0 es igual a la media del café, es igual a la media del cloro y del azúcar, eso es igual a la media del cobre y eso es igual a la media de la aspirina. Y en el factor B tenemos que la media de la margarita es igual a la media de la clavelina, eso es igual a la media de la gerbera y eso es igual a la media de la rosa. Entonces decimos que tanto la interacción del factor A y B, decimos que H sub 0 es igual a A y B, que eso es igual a 0. Para la hipótesis alternativa, ¿verdad?, decimos que tanto para el factor A y el factor B, que eso es igual o diferente. Decimos que para el factor A la media del café igual o diferente a la media del cloro y el azúcar, igual o diferente a la media del cobre, igual o diferente a la media de la aspirina. En el factor B, igual o diferente a la media de la margarita, igual o diferente a la media de la clavelina, igual o diferente a la media de la gerbera, igual o diferente a la media de la rosa. Decimos que la hipótesis alternativa de A y B, que eso es igual o diferente a 0. En el paso 3 tenemos el nivel de significación, que es al 95%, ¿verdad? Al punto 0,5, eso se divide entre 2, que son el número de factores, en este caso son 2, y como resultado da el punto 0,25. Para el paso 4 tenemos lo que son las tablas, ¿verdad?, que se van a dividir. En N' decimos que son 4, R, que son el número de filas, C, que son el número de columnas, y N, que son 64, que son las muestras obtenidas. Paso 5 tenemos lo que son las fórmulas de diseño factorial para la prueba F. Paso 6 tenemos los valores críticos, donde están con su respectiva fórmula y obtenida, y con su resultado, ¿verdad?, que se ha obtenido lo que es en la tabla, ¿verdad?, donde se sacó en la tabla del punto 0.25, y aquí podemos ver dónde sacamos los resultados, ¿verdad? El paso 7 tenemos lo que es las estadísticas de prueba, y decimos que la suma de cuadrados para el factor A, y ahí lo tenemos, la suma de cuadrados del factor B, suma de cuadrados del factor AB y la suma de cuadrados del error. Como siguiente podemos ver la forma con la cual obtuvimos la varianza de los factores del error y las fórmulas utilizadas. Con estos resultados obtenidos en esta prueba de estadísticas del experimento, podemos ver que en el paso 8, según estos datos obtenidos, podemos observar la gráfica 1 está en zona de rechazo con el 91.533. La gráfica 2 FB podemos ver que está en zona de aceptación con un valor de 0.1557. Y la gráfica 3 está en zona de rechazo con un valor del 2.5057. En el paso 9, aceptación o rechazo de los factores A, B y AB, para el factor FA se rechaza la hipótesis nula
Para el factor FB se acepta la hipótesis nula. Para el factor FAB se rechaza la hipótesis nula. En el paso 10 se expresa la decisión de estadísticas en términos del problema. Para FA se rechaza la hipótesis nula y llegamos a la conclusión que sí existe diferencias entre los intervalos de tiempo en términos que tardan las flores en marchitarse. Para FB se acepta la hipótesis nula y llegamos a la conclusión que no existe diferencia entre los tipos de flores en términos de tiempo y promedio que tardan las flores en marchitarse. Para FAB se rechaza la hipótesis nula y llegamos a la conclusión que sí existe evidencia de un efecto de interacción entre las sustancias y los tipos de flores. Y eso sería nuestra presentación. Muchas gracias.